Hola, hola, muy buenos días para todos. Quiero compartirles esta frase maravillosa que estableció Jesús con los fariseos una vez. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Son mensajes poderosos de el maestro de la vida. Estas palabras las dijo Jesús el Cristo, aquel que conocemos como Emanuel, cuya expresión más precisa es Dios con nosotros. Sí, así es como lo dice Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nos visitó la eternidad, nos visitó la divinidad. Somos parte de un propósito eterno. Y es verdad que el desenlace final de las promesas de Dios se consolidan en esa dimensión de la eternidad y de esa dimensión llamada cielo, que no es un lugar solamente. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles fueron las promesas de Jesús? Él lo dice, yo les doy vida eterna. De hecho, como lo vimos hace unos días, Juan, el apóstol amado, lo escribe en su epístola universal, en el capítulo número 5. Dice, sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los años que pasemos aquí, en lo que llamaríamos el espectáculo de esta vida, de esta sinfonía que somos nosotros, porque no existe nada más extraordinario que represente quién es Dios que la vida de un ser humano. Esta vida en algún momento terminará, sean muchos, sean pocos, sean intermedios los años que pasemos, pero un día nuestra vida pasará. Y es justo cuando estemos a segundos de cruzar ese umbral de este mundo físico a esa dimensión desconocida, donde Cristo tiene promesas claras, que incluso por allá un hombre lo escribió, sé que tú puedes guiarme aún más allá de la muerte. Cuando escuchamos a Dios hablándole a Moisés, hablándole a todos estos grandes hombres, Él se expresa de la siguiente manera: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Él los mencionó como identidades que existían o que seguían vigentes en algún lugar, porque Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. Y una forma muy sabia en que la escribió el rey Salomón, considerado desde la perspectiva judía el hombre más sabio que ha existido, y realmente sus expresiones son muy grandiosas. Él lo expresó de esa manera maravillosa cuando nos dio a entender diciendo, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender lo que realmente esto significa. ¿Alcanzan ustedes a imaginar de lo que estamos hablando? Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así es, somos eternos. Somos pedacitos de Dios en alguna medida, como cuando armamos un rompecabezas y somos una pieza, así somos. Va a haber un momento en el desenlace final donde seremos adheridos a esa eterna conciencia. Piensen ustedes que la vida fuera solamente el día a día que hoy vivimos, los impositivos, el afán, el estrés, la ansiedad. Cuando vemos las noticias a los políticos, a los países, las noticias agarrados entre ellos, que sí, que la primer ministra, que China, que Japón, Estados Unidos, que mi esposa, que el vecino, que el señor que iba en el auto, que las carreras, que los homicidios, que no tenemos. Imaginen que ese fuera solo la vida. Pablo lo dice, qué miserables seríamos. Así es, Pablo lo dice, si no hubiese resurrección, seríamos unos miserables desventurados. Es porque creemos que ese Cristo, que lo respaldan más de 300 profecías, historias y hechos, que se han venido cumpliendo al detalle, que tenemos una esperanza gloriosa de ser un día despertados en cuerpos inmortales a la semejanza de la gloria del Hijo de Dios.
Es importante que todos los amigos que nos escuchan, que ven estos mensajes, que no estamos enfocados en predicar el fundamento de nuestro mensaje porque somos seres que vamos a vivir solo en este planeta. No, no, no. Quiero aclarar eso. Nosotros creemos que tenemos de parte de Dios, como el apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Efesios, si esta nuestra morada terrenal, es decir, este cuerpo físico, se deshiciera, muriera, pasara lo que pasara con él, no se preocupen, porque tenemos de parte de Dios una morada indestructible. Y eso está respaldado en muchos versos de Job, de David, del primer pacto. Y como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en los Corintios en el capítulo 15, es necesario que esto corruptible, la palabra más dura es esto que se pudre y que se deshace, es necesario que este cuerpo incorruptible se vista de incorrupción, se vista de inmortalidad. Y esa es la función que Dios escoge en Cristo, presentar el prototipo, el modelo glorificado al cual seremos elevados todos aquellos que creamos en él. La respuesta correcta de cuál es el propósito de Dios no es que Él vino a salvarnos, es mucho más elevado, es que Él vino y tiene un propósito para el ser humano, y es que seamos semejantes a Él, como lo expresó muy bien el apóstol Juan cuando dice: qué amor tan grande que Dios nos haya llamado sus hijos. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora es una expresión de tiempo y espacio. Pero Él lo escribe, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, es decir, cuando esa palabra manifestar tiene el sinónimo de apocalipsis, que es revelar, correr la dimensión de lo eterno, cuando Él entre en plenitud, entonces le podremos ver tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Así que el mensaje fundamental es ese, por supuesto que sí, que tenemos una promesa de parte de Dios en la dimensión de lo eterno, de una ciudad indestructible, cuyo arquitecto y constructor es Dios, tomando las palabras del capítulo 11 de Hebreos. Pero mientras llegamos allá, las directrices de Jesús fueron para este mundo. Y eso es lo que se ha olvidado. No podemos espiritualizar todo. Cuando ustedes recuerdan y leen los evangelios, ustedes ven a un Jesús dándole pan al hambriento. Ve Él saciando a la multitud, porque Él sabe, como creador nuestro, que este cuerpo necesita alimento y sustento. Y Él siempre se interesó en el más necesitado. Y esa conversación pareciese no existir en los grandes postulados eclesiales que gobiernan los sistemas religiosos. Y necesitamos reencontrarnos con eso, no solamente en la espiritualidad. Necesitamos empezar a obrar, como lo dice Santiago. Santiago lo dice muy bien. Muéstrame tus obras para entender que has nacido de nuevo, porque la fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu, es muerto. Y fuimos justamente cuando acabo de leerles este verso tan increíble, que Jesús está sosteniendo una conversación con los fariseos sobre el legalismo religioso, ¿verdad? Y tengo que decir esto con mucho respeto, lastimosamente no hemos logrado interpretar la escritura de la manera correcta. ¿Por qué? Porque a veces tomamos directrices que son de los judíos, las que eran para ellos, las tomamos para la iglesia. Y no tenemos en cuenta a los gentiles. Y ahí la escritura está enfocada. Las principales reglas de la interpretación bíblica son simplemente preguntas esenciales, sencillas. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo escribió? ¿Era una recomendación de Pablo, como cuando Pablo hacía recomendaciones? Como dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tales costumbres ni la iglesia del Señor. Esa es una recomendación de Pablo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? ¿A quién le escribió él esa carta? ¿Por qué le escribió esa carta? ¿Cuál era el objetivo de él escribir esa carta? ¿En qué contexto? ¿Sí, cuándo? ¿En qué fecha? Todo esto debe tenerse en cuenta para que no hagamos esos martillezos, martillar y martillar versos que no nos corresponden a nosotros. Por eso Jesús está aquí sosteniendo una conversación muy dura
con quienes son los considerados maestros, porque esas fueron las palabras que Jesús le respondió a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aunque realmente era una forma en que Jesús utilizó para acusarlo, porque esas palabras se las dijo a Nicodemo, y Nicodemo era un maestro de la ley, cuando él trató de excusarse de cómo podía nacer un hombre de nuevo. Así que Jesús está aquí sosteniendo una conversación con los fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y quiero que nos centremos en estas palabras. Esto era necesario hacer. Hacer. Hacer es un verbo que entraña todo lo que corresponde a productividad, a hacer de hacienda, de hacendoso, de gestión, de diligente, de productividad. Y es que el cristianismo debe entender que Cristo vino a enseñarnos a vivir aquí, en este mundo, todas sus enseñanzas. Era aquí donde nosotros debíamos representar la embajada del reino de los cielos, y si no, ¿para qué se tomaría este tiempo? Y quiero que recordemos cómo terminamos el devocional de ayer, hablando de cómo Dios gestionaba un día. Claro, si nos quedamos solamente con la expresión, lo que se llamaría el sentido llano, que es otra forma de interpretar la Escritura, el sentido llano de la Escritura, sin ir al texto profundo del significado, cuando Él dice: más buscad el reino de los cielos y su justicia, y que las demás cosas serán añadidas. Cualquiera lo puede interpretar entonces que con que yo me dedique a orar y a leer la palabra y tener una relación religiosa, ya Él se va a encargar de darme lo físico. Ese no es el mensaje real. Lo que Él quiere decirnos es que las cosas están dadas bajo principios de productividad, que así como tú arrojas una semilla está aquí sola en un recipiente y aquí hay tierra. Esta semilla tiene el potencial de fruto y esta tierra tiene las condiciones para hacer que ese fruto crezca, pero debe haber intervención, una mano humana o algo una ave lo puede hacer, trasladar esta semilla y ponerla acá. Cuando esto se sucede en esos principios que Él estableció ya, que se los dijo a Noé, y le dijo: mientras exista la humanidad, siempre va a existir la sementera, la cosecha, el sol y la lluvia, porque la misma palabra Adán, que significa tierra, es decir, tienes el potencial de producir, como si te dijera: si te mueves, si haces gestión, puedes producir. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Señor Jesús lo enseñó, colocó parábolas muy claras. ¿Qué hombre que va a construir una torre no se sienta antes a planear, a echar números, como diría alguien? ¿O qué hombre que va a ir a la guerra con un ejército más pequeño no usa la lógica para entender que lo van a destrozar y hace las paces con ese enemigo al que va a enfrentar? Así que Él también terminó diciendo que cada día traía su propio afán. Pero la pregunta es, ayer concluíamos el tema: ¿qué es lo que vamos a hacer en ese día? ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer en ese día? Y es importante que entendamos esto, que Él quiere que nosotros seamos los protagonistas de las embajadas del reino de los cielos, que son justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y eso es lo que Jesús le dice a los fariseos: no, ustedes no me han entendido. Ustedes se han dedicado a la religiosidad, ustedes perdieron el propósito por el formato. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque se dedican al formato, ¿sí? Y aquí está hablando de esos impositivos siempre de querer que el pueblo sea simplemente como la pedinola, todos ponen. Y Él dice unas frases maravillosas acá que son contundentes. Y Él dice: dejáis lo más importante. ¿Qué es la justicia? ¡Wow! ¿Qué es la misericordia? ¡Wow! Y la fe. Ese es el mensaje del reino de los cielos. Así es, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, ni de los bienes que posee el hombre, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Quiere decir que los judíos no deberían dedicarse solamente a la religiosidad, sino estas dos palabras, justicia y misericordia, tienen que ver la forma en que el liderazgo se aplica
para enfocarse en el necesitado, en la forma en que nos relacionamos con aquella persona que siempre o es vulnerable o está en una situación de orientación, como llevar la palabra, como darle herramientas de libertad a sus pensamientos, que era lo que Jesús nos enseñó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero eso es maravilloso. Ustedes seguramente recordarán que estuvimos hablando de Génesis. ¿Por qué Dios tomó los elementos físicos de los días y por qué Él se ve involucrado o permite que lo que para Él pudo haber sido hecho en fracciones de segundos, sin tener que detallar cómo se hizo? Dios mismo se personifica como un hombre muy laborioso, en que sabe aprovechar bien su semana y sus días. Así termina el verso 31 del capítulo 1 cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Vio todo lo que había hecho. Otra vez el verbo hacer. Y aquí que era bueno en gran manera, es decir, hizo las cosas bien, ¿verdad? Quiere decir que yo debo saber qué es lo que voy a hacer, qué me voy a enfocar, cómo voy a servirle a Dios con los talentos que Él me dio. Y es maravilloso porque dice, y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Como lo recomiendan algunos procesos. Abre el día sabiendo qué vas a hacer en el día y cierra el día haciendo un inventario de lo que has hecho para saber si también puedes decir fue un día bueno. Es lo que dice la Escritura. Y aquí que era bueno en gran manera. Pero curiosamente, el verso 1 del capítulo 2 vuelve a decir, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Querido líder, amigo, hermano, que estás en cualquier lugar escuchando esto. ¿Qué quería enseñarnos Dios cuando Él mismo se somete a los condicionamientos de tiempo y espacio, de trabajo y de labor? Y cómo discrimina cada día, y cómo discrimina la mañana y la tarde. Y además cómo precisa que cada día se debe cerrar haciendo un inventario de lo que se hizo bien y reconocer que tuvimos los resultados que quisimos. Y esto es maravilloso cuando dice, y fueron pues acabados. Uy, acabé esta labor, logré hacer esta labor, ¿verdad? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y para ponerle la cerecita al pastel, Dios se muestra como alguien que después de una ardua labor en la que ha tenido claridad sobre lo que Él quería crear, sobre lo que Él pensó, porque Él dice, y Dios dijo, y después Dios hizo, como cuando podemos decirnos en la mañana, yo hoy voy a ser un buen padre, voy a ser un buen hijo, voy a ser un buen esposo, pero también tengo otros roles, hoy tengo que hacer las labores productivas de mi casa para proveer sustento, como el apóstol Pablo lo decía. Sí, el que no provee puede estar negando su fe y es como un incrédulo, aunque puede haber interpretado mal el texto de que buscar el reino de los cielos y su justicia, que todo le llegue en la casa. Ese no es el mensaje. Qué joya esto, entender cómo Dios se muestra como un padre laborioso que sabe desarrollar las actividades de cada día de la semana y que sabe administrar su tiempo. Y por eso se los dice a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Seguramente esto aplicaría para muchos de nosotros hoy, que nos dedicamos a muchas cosas, a inspirar, tal vez a llevar un mensaje un poco distorsionado en la forma en que yo puedo ser o tener reciprocidad de Dios, como si Dios fuera una especie de genio de una lámpara de Aladino. Y esto se lo dijo a los seres humanos, a los líderes. Y es importante, amigo, tú que estás viendo este video. Ellos eran lo que hoy podría ser el prototipo de los pastores. Ellos eran los líderes de su momento. Y Él les dijo, ustedes se dedicaron al formato, al legalismo, a lo que les conviene a ustedes, pero se olvidaron de lo importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esa palabra misericordia significa ser sensible, tener acciones que salen cerca del corazón hacia el necesitado. Recordemos que seguramente perdimos un poco el foco, proyectando a las personas que un día estaremos en la eternidad y que es allá donde podemos disfrutar el reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Entrénense en vivir conforme al reino de los cielos, que es justicia,
justicia, justicia, que es paz, paz, que es gozo en el Espíritu. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros y seamos los embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, cuyo principio fundamental es el amor a Dios como código rector, como sistema operativo de conducta, y después refleja eso en el prójimo y en ti mismo, aprendiéndote a amar. Nos vemos el lunes, donde vamos a seguir aprendiendo de su palabra para llevar el mensaje del reino de los cielos a los necesitados. Quizás has repetido muchas veces el Padre Nuestro, no el prototipo de repetición, sino el modelo sobre el cual debíamos orar, ¿verdad? Venga tu reino. Que venga tu reino de justicia, de paz y de gozo a mi corazón, a mi familia, a mis vecinos, a mi comunidad y a mi país y en todo el mundo. Gracias, Jesús, por tu palabra. Permite que la podamos entender y colocar en práctica. Amén y amén.